Perfecto, pues bueno, vamos a empezar. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestro taller. Hoy en esta sesión 2 vamos a abordar temas un poco complejos, pero los voy a tratar de aligerar lo más posible, porque va a ser mucha parte de química, de farmacognosia, pero vamos a verlo muy por encima, no a un nivel demasiado profundo, solamente las características generales de lo que necesitamos saber para emplear tratamientos de corte herbolario, ¿vale? Recuerden que en el chat ahí me pueden poner sus dudas, sus comentarios, si de repente no se escucha bien, también por ahí sería el canal por el cual lo resolveríamos. Perfecto. Primero que vamos a abordar, la farmacognosia, que es una rama de la farmacología, y esta pues estudia todas las interacciones, ¿no? De lo que ingerimos como medicamentos, cómo se introduce en el cuerpo, sus mecanismos de acción y también la toxicidad que va a tener y la forma de eliminarse. Sin embargo, yo me quiero enfocar en un concepto que es muy importante y es el concepto de droga entendido en el contexto de la farmacognosia, ¿vale? Como una sustancia de origen vegetal o animal, inclusive mineral o sintética, que se emplea en química o en tintorería o en farmacia y medicina. Ya les dije que nosotros en este caso vamos a utilizar las drogas provenientes de origen vegetal con fines terapéuticos. Aquí está una ilustración de las ramas o divisiones que tiene la farmacognosia, ¿no? En la parte vegetal pues estarían todos los estudios de fitoterapia. En la parte animal hay un apartado especial que ahora su nombre me parece que es opoterapia, algo así, no me hagan mucho caso, pero también tiene su nombre específico, ¿vale? Y pues bueno, simplemente esto es conocimiento general que hay que tener en cuenta. Vamos a recordar un poco qué eran estos metabolitos secundarios. Si ustedes recuerdan, las plantas tenían dos clases de metabolismos. Uno que era el primario, donde en este cuadro podemos observar que se produce a través de la fotosíntesis, el cambio de estas sustancias que decíamos que eran inorgánicas, el dióxido de carbono y el agua, y a través de la energía que va a aportar la luz, es capaz de reacomodar estos elementos en glucosa, es decir, azúcares, energía, bioquímicamente hablando, ¿vale? Lo que nos va a producir otra serie de compuestos derivados. El metabolismo primario, si las plantas no lo realizan, se mueren, así de sencillo, por eso es primario, ¿vale? Pero en el caso del metabolismo secundario, si no lo producen las plantas, pueden seguir viviendo. ¿Cuándo se daba el metabolismo secundario? Con estas situaciones de cuando tenemos una planta en una condición de estrés o en una condición donde necesita defenderse. Por lo regular, muchos de los metabolitos secundarios, los cuales en su mayoría son los responsables de la actividad terapéutica de nuestras plantas, se van a producir en este tipo de condiciones de supervivencia. Primer tip: si nosotros vamos a cultivar nuestras plantas medicinales, si las vamos a utilizar para preparar una tintura, para secarlas y después utilizarlas en tisanas, en infusiones o en otras técnicas que ya abordaremos, tenemos que estresar un poco a la planta, no a todas. Ya les iré especificando en qué plantas se necesita y en qué plantas no, ¿vale? Pero por norma general, cuando nosotros vamos a cortar una planta para estos fines, vamos a estresarla un poco a través de quitarle el agua. Se llama estrés hídrico. Si nosotros la dejamos de regar 3 días antes, ¿vale?, de cortarla, entonces vamos a propiciar que esta planta produzca más de estos metabolitos secundarios que nos interesan, ¿no? Que los tenga concentrados para el fin terapéutico que buscamos. Entonces recuerden que siempre vamos a preferir plantas procedentes de sus entornos naturales. Sí nos van a servir las plantas que vamos a cultivar. De hecho, el cultivarlas nosotros le va a propiciar y conferir otras bondades, de las cuales ya abordaremos en el tema específico. Pero si nosotros adquirimos algo, es importante tener datos, ¿no?, sobre el manejo de esa planta, porque muchas veces, si no tiene un manejo agronómico adecuado,
pues muchos de estos metabolitos secundarios están en baja concentración. Nos va a servir, pero no van a ser tan efectivas. Ya les daré tips de dónde comprarlas, tanto en México como en España, o bien producirlas y la manera en la que las deberían de producir y realizar sus cortes. Aunque no lo crean, a veces incluso la luna, las fases de la lunación, influyen muchísimo en el crecimiento y desarrollo de estos componentes, de estos metabolitos. Esperen que me salió la voz del exorcista. Voy a tomar justamente un trago de una tisana. Y pues bueno, ya que lo tenemos aquí de nuevo, pues recordarles, ¿no?, que todo el manejo que hagamos, tanto físico, químico, científico, como simbólico, también vamos a trabajar mucho con el poder del símbolo, pueden ejercer ciertas bondades, ¿no?, a la hora de llevar a cabo los tratamientos herbolarios. Entonces los metabolitos secundarios, como les decía, se van a derivar de lo que es el metabolismo primario. Vamos a conceptualizar el metabolismo primario para estos fines, aunque es más amplio, como el cambio de estas dos sustancias que tenemos aquí, dióxido de carbono y agua, en glucosa a través del proceso fotosintético que se realiza en las plantas. Vamos a ver aquí muchas rutas. Esto no se lo tienen que aprender de memoria, simplemente es para que si les preguntan de dónde vienen esos componentes curativos de las plantas, pues ya tengan una respuesta sólida, ¿no?, de argumentar por qué sí pueden tener cierta efectividad y eficiencia esta clase de tratamientos. Es porque a través de este metabolismo, ya no primario, sino secundario, se generan algunos nombrecitos que vamos a ver, son un poco raros, pero se generan este tipo de metabolitos que son los que confieren la mayor cantidad de propiedades terapéuticas a las plantas. Me interesa que se aprendan mucho los flavonoides y taninos. Para no hacerlo tan pesado, en cada sesión vamos a ir ejemplificando un poquito las bondades de cada uno de ellos y para qué nos sirve, ¿vale? Para darnos una idea de que si leemos, ay, esta planta es rica en flavonoides, ay, esta planta es rica en aceites esenciales, en terpenos, en carotenos, en estos componentes de aquí, pues nos vamos a ir dando ideas, ¿vale? Muchos de estos flavonoides y derivados del ácido fenólico también nos van a dar estas propiedades de color, antioxidantes, de ciertos sabores, inclusive en el vino o en algunos fermentados que utilizan ciertos insumos, como son frutos así muy coloraditos, esos tonos morados, azules. En el maíz azul también están presentes, importantísimos, ¿no? Los taninos, la característica, si una planta o un fruto tiene taninos, va a ser un cierto sabor amargo, ¿no? Suelen ser amargos al gusto. Estamos hablando de características generales, ya después, cuando particularicemos, veremos que pues son súper diversos, ¿no? Y luego otro grupo muy importante, y hay que tener mucho cuidado con estos, los alcaloides. Los alcaloides generalmente tienen efectos sobre el sistema nervioso. Entonces nos van a alterar, nos van a producir estados de euforia, de más actividad, o inclusive alucinógenos en ciertos casos, y en otros casos pueden ser incluso mortales, ¿no? Nos pueden paralizar ciertas zonas del cuerpo. Entonces, mucho cuidado con las plantas que tengan alcaloides, por favor. Les comentaba que estos son los 4 grandes grupos que me gustaría que se aprendieran. Cuando vamos a hablar de terpenos, aquí vamos a encontrar plantas con ciertas coloraciones, ¿no? De estas plantas coloraditas y ricas en aceites esenciales, porque los terpenos combinados con otras cosas nos dan los aceites esenciales. Entonces, muchas de estas plantas aromáticas o de las que se sacan aceites esenciales van a ser ricas en terpenos. La melisa, la lavanda, el eucalipto, el romero, el árbol del té, que es el aceite esencial del árbol de té. Entonces vamos a poder ir asociando de esa manera estos componentes, estos metabolitos secundarios a las plantas, ¿no? Después tenemos los compuestos fenólicos, que les hablaba que eran estas, ¿no? Cumarinas, flavonoides, lignina, taninos. Taninos, al gusto, recuerden ese amargor, ¿no? Quienes han comido pérsimo o caqui, es una fruta que cuando está un poquito verde, si ustedes la muerden,
van a sentir así como que la lengua se les contrae, ¿no? Es el efecto de los taninos. Inclusive hay algunos componentes vegetales que se utilizan para curtir la piel, ¿vale? Y es esta propiedad de los taninos de hacer esta constricción en los tejidos. Los flavonoides y las cumarinas son estos famosos antioxidantes. Ya veremos qué es la oxidación, ¿no? Y por qué en el cuerpo buscamos siempre consumir antioxidantes, los cuales van a estar muy presentes en todos los frutos y plantas que tengan estos colores vivos, como morados, como violetas, etcétera. No todas las plantas que tengan esos colores son comestibles, ¿eh? Mucho ojo. Hablo de las plantas y de los frutos comestibles. Van a ser ricas y ricos en antioxidantes por estos compuestos fenólicos que vemos aquí. De los glicósidos ya hablaremos mucho más en las próximas sesiones. Tienen saponinas, tienen algunas actividades con carácter cardíaco que nos pueden ayudar a regularizar el ritmo cardíaco. Sin embargo, las plantas que tienen estas propiedades no se trabajan de manera tradicional, sino ya más controlada. Vamos a ver más adelante una de ellas, que es la digital, una planta muy bonita de vista, pero también muy mortal, ¿no? Si no la sabemos utilizar. De hecho, solamente se prepara en microdosis, si acaso, y muy controlado. Ya les platicaré más. Y les decía, los alcaloides, ¿no? Son muy comunes. Encontramos, entre comillas, los más inofensivos, que podrían ser la cafeína, ¿no? Pero también tenemos algunas otras sustancias como la cocaína, la morfina, la codeína, la nicotina, que pues se obtuvieron de esta fuente vegetal. Entonces por eso les decía, plantas con alcaloides, cuidado, alerta, efectos sobre el sistema nervioso. Okidoki. Y bueno, esta es otra tabla de resumen de los componentes que yo les decía que eran esenciales, ¿no? Terpenos, los fenólicos, los que se dicen que son nitrogenados, o sea que contienen nitrógeno. Dentro de este grupo encontramos a los alcaloides. Inclusive la cocaína es un alcaloide. Entonces, ahí ya les contaré la historia interesante, ¿no? De las hojas de coca en Perú, que son muy utilizadas en diversos fines terapéuticos. No es cocaína tal cual, sino dentro del árbol de coca justamente se encuentra esta sustancia, pero en una cantidad exacerbada como para producirnos los efectos de la droga, ¿no? Que ya muchas veces proviene de síntesis o de otros procesos de concentración muy específicos. Y hay otro grupo que también es muy interesante y que está más presente de lo que creemos en nuestra vida cotidiana, que son los compuestos, los metabolitos compuestos por azufre. Ese es de azufre, ¿vale? Se llaman azufrados, justamente, compuestos azufrados. Entonces estos compuestos azufrados muchas veces nos van a dar un olor y un aroma muy intenso, como en el caso del ajo y de la cebolla, que son muy útiles medicinalmente y es un alimento que consumimos pues casi en el día a día, ¿no? Hay personas que no les gusta justamente el sabor o el aroma porque es demasiado intenso y es justo por los compuestos azufrados. Hasta aquí todo bien, se me escucha bien, va todo claro. Por favor, si me pueden escribir en el chat, si tienen alguna duda, también. Recuerden que hoy estamos viendo por encima estos metabolitos secundarios, ¿vale? Ya conforme veamos las plantas, les especificaré para qué sirve cada uno. Y les voy a recomendar un libro, se los voy a enviar a sus correos, donde viene toda esta farmacognosia de manera muy amplia, ¿no? Para aquellos que tienen alguna profesión más de biología, de medicina, o una curiosidad muchísimo más grande de cómo funcionan estos componentes a nivel bioquímico, ¿no? Entonces, hay un libro muy bonito que se los voy a recomendar, se los envío por correo electrónico. De hecho, estos cuadros que van a ver aquí, tienen el nombre de las plantas, ¿recuerdan? Nombre común, el nombre científico en cursivas, género y especie. Cinara, Escolimus, ¿vale? O las hojas de alcachofa. ¿Qué componentes tienen? Tienen fenoles y ácidos fenólicos, entre los cuales vamos a encontrar todos estos, ¿no? Flavonoides, lactonas,
cinarina, ácido clorogénico, ¿vale? ¿Qué propiedades van a tener? Colerético, colagogo, hepatoprotector, diurético y aperitivo. La alcachofa, la que comemos, esa que es rica y cuando a mí me gusta mucho, y que tiene una flor muy bonita cuando está en flor también. La alcachofa que comemos no es la que tiene la concentración de las partes medicinales. Muchas gracias por lo que escribiste, Jocelyn. Te acabo de ver. Gracias por decirme que se escucha bien, ¿vale? Les comentaba que la hoja de alcachofa es la que tiene estas propiedades, que es colagogo, que es colerético, justamente que nos va a llevar a que la bilis y todos los órganos involucrados en sus mecanismos de acción trabajen de manera adecuada, ¿no? Y por lo tanto nos van a hacer una mejor función digestiva y también nos va a ayudar a proteger el hígado. Recuerden que el hígado es un órgano súper importante, es el laboratorio viviente de nuestro cuerpo. El hígado lo tenemos que cuidar mucho. Las hojas de alcachofa tienen una toxicidad media alta, no se pueden tomar de por vida, se pueden hacer en tomas específicas, ya veremos la clasificación por toxicidad, y nos ayudan justamente a tratar problemas relacionados con el hígado, ¿vale? No me quiero extender mucho, solamente me voy a detener en las plantas que tienen una historia muy interesante. Recuerden que estamos en fenoles y ácidos fenólicos. Una historia muy interesante, el ácido acetil salicílico, ¿no? Salix. Aquí tenemos esta planta, esta ilustración que es muy bonita, el Salix alba. ¿Alguien sabe qué es el Salix? ¿O de qué árbol viene? Les doy la pista. Si lo saben, lo pueden escribir. Y si no, ya se los adelanto. Les voy a hacer spoiler. Ajá. Bueno, aquí ya está en la pantalla. No funcionó la técnica. Es la corteza del sauce, ¿no? El nombre científico es Salix alba. Recuerden que en el taller vamos a tratar a todas las plantas por su nombre científico para evitar confusiones, porque muchas comparten el nombre común. Entonces, dentro de la corteza de sauce encontramos taninos, heterócidos fenólicos y derivados del ácido salicílico, ¿vale? De aquí es donde se toma la base para después sintetizar, ¿no? La aspirina, que es muy utilizada para, ¿qué? Antipirético. Antipirético, ¿qué va a hacer? Que nos baja la temperatura. Cuando tenemos fiebre, las aspirinas nos ayudan a bajarlas. En este caso, la corteza del sauce tiene el mismo efecto. Tiene un efecto también antiinflamatorio, analgésico, nos ayuda con el dolor. Y lo astringente es que nos ayuda a mantener una área libre de microorganismos patógenos, ¿vale? Les adelanto de una vez que casi todas las plantas tienen actividad diurética, porque al beberlas, por lo regular es en un preparado líquido, pues nos van a estimular la actividad del riñón. Entonces, a través del riñón nosotros vamos nos va a hacer que trabaje más, ¿no? Y por eso se llaman diurética la actividad, que va a propiciarnos que vayamos a orinar más veces en el día. Y pues bueno, aquí tenemos algunas otras plantas que tienen fenoles y ácidos fenólicos, como el romero, ¿no? Rosmarinus officinalis. En las clases pasadas y en algunos videos les hacía referencia a que cuando ustedes vean en el nombre científico officinalis como especie, Rosmarinus género, officinalis especie, cuando vean officinalis, seguro que esa planta tuvo y tiene alguna actividad terapéutica, alguna actividad medicinal, ¿no? Que se utilizaba desde tiempos grecolatinos o antes, desde las civilizaciones antiguas. ¿Ok? Bueno, aquí vemos algunas características de los flavonoides, ¿no? Por lo regular, en general, son antihemorrágicos, antirrítmicos, protectores de la pared vascular o capilar, antiinflamatorios, antirradicales libre, antihepatotóxicos. Recuerden, cuidar el hígado es muy importante, ya veremos las estrategias. Suelen ser antibacterianos, algunos antivíricos y antifúngicos, es decir, para ayudar a combatir problemas de hongos, ¿no? Fúngico. Y lo que les comentaba, diuréticos,
y bueno, en algunos casos antiespasmódicos. Los espasmos, los antiespasmódicos, los espasmos son estos movimientos involuntarios de los tejidos, ¿no? Por ejemplo, si se nos mueve de repente algo de los tejidos internos del estómago, del esófago al estómago, y que sentimos ahí como una especie de calambre, de retortijón, de contracción, eso es un espasmo, ¿no? Y un antiespasmódico justamente nos va a ayudar a relajar estos tejidos cuando nos pasan estas situaciones. Recuerden, vimos fenoles y ácidos fenólicos. Y estas son propiedades de los flavonoides, ¿ok? Los flavonoides también los vamos a encontrar en todas estas plantas, ¿vale? Ya les había hablado de las hojas del ginkgo biloba, lo vimos de hecho en el video, el fósil viviente, con más de 2,5 años aproximadamente en la Tierra y sin cambios evolutivos importantes, ¿no? O sea, sigue manteniéndose la misma especie. De hecho, el mismo grupo, perdón. Dentro de esta clasificación es el único, ¿vale? Tenemos aquí todos estos, pero yo quiero centrarme en una planta que tiene muchas bondades, que es una de mis plantas favoritas, ¿vale? Y es el cardo mariano, donde vamos a encontrar la mayor concentración del componente que nos interesa en el fruto, ¿vale? En las semillitas, ya se las mostraré. Aquí la planta esta de la derecha es el cardo mariano, se parece un poco la hoja a la alcachofa, si se dan cuenta, y pues bueno, tiene esos colores ahí moraditos. Cuidado, si las van a cortar porque espina bastante. Entonces aquí vemos su nombre científico, Silybum marianum, ¿vale? ¿Y qué es lo que me importa de esta planta? Pues que tiene flavonolignanos, más conocidos como silimarina. La silimarina nos va a ayudar a regenerar el hígado. Si nosotros hemos pasado una hepatitis, un hígado graso o algún problema hepático, la silimarina generalmente nos va a ayudar a reconstituir, ¿vale? Y a recuperar un estado de salud óptima de este órgano tan vital. Entonces, por eso es que el cardo mariano me encanta. ¿Por qué? Porque a diferencia de la hoja de alcachofa, el fruto del cardo mariano, su toxicidad no es tan alta, es una toxicidad que va de baja a media, por lo cual la podemos consumir por más tiempo sin ocasionar algún efecto adverso en nuestro organismo, ¿vale? Recuerden, como decíamos en la primera clase, que también las plantas nos pueden ocasionar efectos indeseables, ¿no? Entonces esto tiene que ver mucho con las formas y tiempos y la posología, es decir, toda esta dosificación que vamos a utilizar, por cuánto tiempo y de qué manera. Ya en la tercera sesión vamos a ver la clasificación por toxicidad, les voy a dar un listado y van a saber qué cantidad de planta utilizar, durante cuánto tiempo, ¿vale? Para no tener un efecto indeseado en nuestro organismo. Y pues bueno, algunas de las medicinas más importantes, aquí vemos una tabla que nos dice las medicinas importantes que se utilizan actualmente y sus precursores derivados de plantas, ¿no? Y también tiene ahí un dato de ventas, a esa parte no le hagan mucho porque de hecho ya es un poco viejo el dato, ya tiene un par de décadas, pero lo que me interesa es que vean, ¿no? Que aquí tenemos otra vez estos grupos, alcaloides hay un montón, un montón que vienen como parte de ciertas plantas. Aquí vemos el nombre del alcaloide, vemos la planta de la cual viene, o en este caso la familia. Esto es una familia porque no tiene género y especie, si lo ven solito es que es una familia, ¿no? El SPP, recuerden que nos hace referencia a que puede ser cualquier clase de especie. Capsicum, los capsicum van a ser mucho los chiles, los pimientos picantes en España. Entonces aquí vemos los usos terapéuticos de cada uno. No me voy a detener mucho porque si no nos llevaría muchísimo tiempo a analizar cada una. Solamente quiero que lo vean, ¿no? Que realmente, inclusive en la actualidad, muchas de estas plantas siguen siendo utilizadas para obtener medicamentos importantes. En los terpenos me gustaría destacar a la
a la artemisinina, ¿vale? Que es un antimalárico. Ustedes saben que la malaria es una enfermedad bastante desagradable, ¿no? Entonces, en la medicina tradicional china, esta planta, Artemisia annua, era utilizada desde hace muchos siglos, y después con estudios fitoterapéuticos comprobados y ya bioquímicos, se aisló este componente, ¿no? Que se sigue utilizando hasta nuestros días para tratar la malaria. Me parece que se tiene que combinar con otro fármaco para que tenga una mayor efectividad y que no logre desarrollar resistencia, ¿no? El organismo. Esta es una planta de toxicidad media, la Artemisia annua, y pues bueno, yo que les diga toxicidad media no significa que no la podamos tomar. Las que no podemos tomar jamás en la vida van a ser las de toxicidad muy alta. Las altas vamos a poderlas controlar. Vamos a tener 4 tipos de toxicidad: baja, media, alta y muy alta. Ahora en unas cuantas diapositivas vamos a ver plantas con toxicidad muy alta, y quiero empezar por allí para que jamás las vayan a ingerir, porque son mortales, ¿vale? Entonces aquí vemos que está la digital, de la cual les hablaba, que es un cardiotónico. Lo ayudan mucho para problemas del corazón, de arritmias, de este tipo de cosas. Y este es el componente que se extrae. Y pues bueno, aquí hay algunos otros componentes, ¿no? Plantas en algunos casos que debemos de tener mucho cuidado por una u otra razón, ¿no? Papaver somniferum es el nombre científico. ¿Alguien sabe cuál es esta planta? ¿Cuál es su nombre común? Si lo saben pueden escribirlo en el chat, y si no, pues adelante. No estoy viendo el chat de YouTube. Iván, si me haces favor de verlo, y si hay ahí algún mensaje y lo copias, perfecto. Si no, no te preocupes. Pues bueno, déjenme darle un trago a esto. Esta planta es muy bonita, tiene variedades de colores, ¿no? Acá en este lado del charco. Sí, muy bien, Carla. Sí, es la amapola. Allá en México y en Mesoamérica en general la conocemos como amapola, pero aquí en España, por estas regiones, se le llama también amapola o adormidera, ¿vale? ¿Qué se extrae de la Papaver somniferum, amapola o adormidera? Nombres comunes: morfina y codeína, ¿vale? Potente analgésico, la morfina. Ya sabemos que cuando alguien tiene dolores muy fuertes, lo que utilizan es morfina. Usos tradicionales antiguos: las flores en infusión ayudaban a inducir justamente estados de sueño, ¿vale? Se utilizaba para eso. Actualmente es ilegal el cultivo en algunos países. ¿Por qué? Porque si se hacen cultivos masivos de esta planta, hubo personas que la empezaron a utilizar para sacar otra droga muy importante, que es muy fuerte en ese sentido, no importante de importancia para la humanidad, sino que genera problemáticas importantes, la heroína, ¿no? Que es muy adictiva. Entonces, de esta planta también se puede extraer la heroína, ¿vale? Pero médicamente lo utilizamos para extraer morfina y codeína. Y también por acá en Europa, sobre todo, se come mucho la semilla. La semilla de amapola es comestible. Entonces, simplemente hay que tener cuidado porque no es legal su cultivo en varias regiones. Pero es una planta muy bonita. A mí me gusta bastante visualmente. Esta planta no es una toxicidad alta, es toxicidad muy alta. Ahí me faltó un muy, ¿vale? Digitalis. Recuerden que SPP es como para referirnos a cualquier especie, porque aquí en el fondo vemos 2 especies distintas. Las 2 tienen el componente, la digitalina, que se extrae de ellos, pero una lo tiene en mayor concentración, ¿no? La que lo extraen más aquí, al menos en España, me parece que me encontré con un artículo que decía eso, que era la digitalis lanata. Es la blanca, ¿no? La nata justamente porque tiene estas vellosidades que
nos hacen recordar a la lana, ¿no? La lana de los animalitos. Y la digitalis purpurea, ¿vale? La purpurea es esta porque tiene ese color justamente tendiente al púrpura, ¿vale? Ambas plantas yo las he visto, tanto en México como aquí en paseos cotidianos. Mucho cuidado cuando haya niños cerca, porque si ingieren alguna parte de esta planta puede ser mortal, les puede generar un problema del corazón que pues ya no la libran, ¿vale? Nunca se va a tomar en té, ni siquiera se va a tomar en tintura. Si acaso, digo si acaso porque eso ya es cuando tenemos más experiencia y pericia, la haremos en una técnica llamada microdosis, que veremos en unas 2-3 sesiones más o menos. Otra planta con una historia muy interesante, ¿no? La Atropa belladona o belladona, ¿vale? Justamente una planta que se creía que se utilizaba mucho para la belleza, tiene una historia ahí muy, muy interesante en la época antigua, y pues mucha gente que buscaba ciertas propiedades cosméticas de la planta, al final acababa intoxicada, porque es una planta también muy tóxica, jamás la vamos a tomar ni en té, ni la vamos a tomar en otros preparados directos, ¿vale? De aquí se extrae un fármaco que es la atropina, que es un anticolinérgico que nos ayuda a inhibir ciertos neurotransmisores del sistema nervioso y nos propicia efectos benéficos, ¿no? Para tratar ciertas enfermedades. ¿Vale? Esta simplemente es como mención para que tengan cuidado de no ingerirla directamente. Después tenemos la escopolamina extraída del Iociamus niger, ¿vale? Entonces también vemos que es una planta muy bonita, la flor está sí, así como que muy exótica. A mí me gusta y tiene estas vellosidades también, ¿no? La hoja. Y pues bueno, las sustancias que se extraen aquí se utilizan para dos cosas, principalmente para tratar el Parkinson, se dice que es un antiparkinsoniano, y también para tratar problemas de mareos. Volvemos a lo mismo, es toxicidad muy alta, nunca se ingiere directamente. Estos componentes se extraen en laboratorio y se controlan a unas dosis pequeñísimas, ¿vale? Para el organismo. Forma de utilizar estas plantas con toxicidad muy alta, aunque suene repetitivo, microdosis. Esta planta también es bonita, tiene un nombre común muy, muy gracioso que se llama mataperros. No sé por qué le llamen así, porque igual algún can se la comió y murió, porque también tiene una toxicidad muy alta. Ya investigaré, eso no lo investigué, pero prometo que la próxima sesión les cuento el chisme de por qué se llama mataperros, ¿no? El Colchium autumnale, ¿no? De aquí se extrae la sustancia conocida como colchicina o colchicina, ¿vale? Me pregunta en el chat, Jocelyn, que si habrá alguna para problemas de próstata. Sí, de hecho hay un fitofármaco que ya salió y que está regulado, me parece que allá en México, y es una planta, te la escribo aquí por el chat, que se llama, ay Dios, bueno, te la paso al final, o si no te la envío por correo. Es que como transmito en una computadora y estoy en otra, me es complicado ahora, pero te paso el nombre, es Serenoa, el nombre científico es Serenoa repens, y ya está el fitofármaco, ¿vale? Es un antiinflamatorio prostático, es la planta que puede ayudar. Ahora ya después, como veíamos al inicio del taller, no estuviste en la sesión 1, los tratamientos los vamos a pensar considerando varias áreas de las personas, ¿no? Hábitos de vida, su historia del cómo llegó a padecer ese malestar, ¿vale? Las actividades que realiza, un poco de su mentalidad, cómo el medio influye a esta persona, ¿no? La planta es una parte de todo el tratamiento. En este caso, para un problema de próstata, una de las plantas que se puede utilizar, que están muy reguladas y estudiadas, que tienen efectividad, es la Serenoa repens. Tiene ahí un nombre medio raro, pero prometo que se los paso. Nombre común, palma enana americana. Y Sabal, S-A-B-A-L, Sabal. Si tú pones en Google
Sabal, te va a aparecer el nombre científico, Serenoa repens, y si tú buscas fitofármaco Serenoa repens, ahí lo tendrás. Dependiendo la presentación, va a ser la posología, es decir, la dosificación que utilizaríamos. Okidoki. Y pues bueno, ya después, si me comentas más datos, pues podríamos hacer alguna sugerencia de tratamiento. De nada. Regresando a esto, Colchicum autumnale, ¿vale? La colchicina o colchicina. Recuerden que la CH muchas veces en este contexto de latín se pronuncia como una K, del español. Esta sustancia la utilizan para tratar la gota, que la gota es una clase de artritis, pero aguda, ¿ok? A grandes rasgos. Otra planta que es muy bonita y que nos recuerda a la Navidad, al menos acá en España, está muy asociada a la Navidad y me parece que también en México, ¿no? Llegamos a ver adornos que imitan al tejo, es el nombre común, es tejo. Nombre científico, Taxus baccata. Ojo, planta muy tóxica en todos sus componentes, solamente una parte de esta carnosidad roja que vemos es que no es tóxica, pero no se arriesgan a probarla ni a hacer eso porque si se les va un poco el diente y raspan, aunque es un poquito, esto que ven adentro, que parece una especie de bellota, pues pueden morir intoxicados. Entonces, aunque se vea apetecible, no lo hagan, no lo recomiendo. Aunque les he de confesar que yo con prácticas, con un maestro que conocía muy bien esta planta y que hizo la separación mecánica adecuada de la parte comestible, me la dio a probar una probadita muy muy pequeñita, pero porque era un experto, ¿vale? Y confié. Entonces, simplemente tengan en cuenta que es bastante tóxica. Pero de aquí se extrae una sustancia muy 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 buena, que es el taxol, ¿vale? Que pertenece a este grupo de los taxanos y que nos propician, afectan a la capacidad de división de las células cancerosas, ¿vale? Entonces es un antitumoral, nos va a permitir que esos tumores paren un poquito. Entonces el taxol se utiliza como antitumoral y lo extraen mucho de esta planta, Taxus baccata. Y pues bueno, les comentaba que el próximo domingo ya tendremos nuestra primer práctica. No se preocupen si no consiguen los materiales. Sé que ahora mismo la situación es un poco compleja, pero de todas maneras se les quedará el método y lo van a hacer cuando puedan. Vamos a tener dos materiales básicos para nuestra primer práctica. Va a ser el ajo, Allium sativum y vino. Del vino se extrae de la planta que es la vid, la vitis, SPP, su nombre científico, porque hay muchas clases de vitis, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Vamos a hacer un vino tónico. ¿Qué es un vino tónico? Un vino tónico de ajo y de romero, ¿vale? Más ajo que romero, pero va a ser un vino tónico de ajo y romero. Nos va a ayudar a ser un preventivo para enfermedades de las vías respiratorias, va a actuar como ligero inmunoestimulante y también como cardioprotector. ¿Pero por qué? Por justo estos dos compuestos que les estoy presentando, ¿no? El vino ya por sí mismo, en las dosis adecuadas, es un cardioprotector por la presencia de estas sustancias de ácidos fenólicos y de flavonoides, ¿no? Dentro de los flavonoides encontramos los flavonoles, los antocianinos y los taninos. Muchas de estas sustancias son antioxidantes y también cardioprotectoras, ¿vale? Han escuchado muchas veces eso de que una copita como digestivo de vino siempre viene bien y es verdad, hay estudios que demuestran que puede tener esta actividad cardioprotectora. Con esto no les estoy diciendo que beban bien en exceso, porque ya si beben una botella, 2 botellas al día, pues eso ya no es medicina, eso ya sería más tendiente al alcoholismo. Pero bueno, aquí del lado derecho vamos a ver compuestos químicos presentes en qué planta. En el ajo, Allium sativum, ¿vale? Tenemos la liina,
la alicina, ¿vale? Recuerden que esta S es de azufre, son los compuestos azufrados, okidoki, y son los que les confieren muchas propiedades. El ajo es otra de las plantas que tenemos a nuestro alcance y que es maravillosa. Yo sé que su sabor no es tan agradable para muchos. A mí en lo personal me encanta mucho el ajo y las comidas con ajo. Me fascinan, ¿no? Y pues bueno, el ajo es hipotensor, el ajo es antivírico, antibacterial, prolonga de hecho la vida de si nosotros estamos tomando algún hipotensor, prolonga el efecto, ¿no?, benéfico del hipotensor, por lo cual también debemos de tener cuidado porque si no nos pasamos. Es un anticoagulante. Recuerden que el ajo va a estar contraindicado en 2 padecimientos principales. Cada vez que veamos algún preparado les voy a dar específicamente sus contraindicaciones, ¿no? Pero cuando estemos con una persona que está que está bajo un tratamiento de anticoagulantes, justamente de estas sustancias que aligeran un poco la sangre. ¿Por qué? Porque el ajo puede potenciar este efecto y a lo mejor si tenemos la mala suerte de que sufra un corte importante, pues va a ser más difícil que se cicatrice, ¿no? Y por lo tanto puede haber una hemorragia importante, un sangrado importante. Y 2, tiene interacción con algunos otros medicamentos retrovirales, ¿vale? Entonces, con personas inmunodeprimidas o con personas con problemas de VIH, hay que checar qué medicamento toman y ver si es compatible. Serían las 2 contraindicaciones más importantes. Entonces aquí en los compuestos azufrados tenemos esta planta, ¿no? Les decía que las 2 más comunes que tenemos es el ajo y la cebolla. Los 2 son del género Allium, solo que uno es especie Sativum y el otro es especie Cepa. ¿Qué es lo que nos comemos del ajo? El bulbo. Una estructura que es un tallo modificado. Y yo les decía en la primera sesión que a mí la flor del ajo y de la cebolla me encanta. Es una flor muy bonita. Quienes la han sembrado lo verán. De hecho, les paso el tip. Si ustedes cortan una cebolla, la pueden cortar hasta esta región, es decir, dejándole la raicilla. Y si ustedes la siembran, como esto es un tejido de reserva, les va a crecer una cebolla, ¿vale? Les crece una nueva cebolla e igual así pueden ver la flor en vivo. Igual lo mismo con el ajo, ¿no? Inclusive a veces tenemos en el diente de ajo en el refri y ya nos germina solo, ¿sí? Bueno, germina entre comillas porque no es una semilla, sino ya le sale solo este brote, ¿no? Entonces, si también enterramos un dientito de ajo, podemos hacer el experimento en una maceta y tener nuestra planta de ajo y verán que tiene una flor muy bonita. Solamente que son plantas que a veces cuando hacemos eso no tienen tanto soporte. Entonces hay que guiarlas un poquito si lo hacemos de manera más casera porque a veces el tallo no aguanta, depende de la condición del ajo, porque a veces ya está pensado para uso comestible y no más como de corte agronómico para sembrar. Y bueno, vamos a cerrar esta sesión con la parte básica de técnicas de preparados, ¿vale? De nuestros componentes. Perdón, de nuestras plantas en ciertos componentes medicinales. Vamos a ver la diferencia entre infusión, entre té y tisana. Si alguien la sabe y se quiere adelantar o si tienen idea, lo pueden poner ahí. De hecho, en la tarde tenía aquí una charla en la mesa después de comer con esta temática, ¿no? Hablábamos sobre las diferencias de estos términos. En término común vamos a conocer casi siempre las tres preparaciones como té, pero que vamos a ver que para fines del taller no serán las nomenclaturas más adecuadas, porque si tenemos nomenclaturas diferentes nos va a hacer que asociemos los métodos o las metodologías para cada una de estas técnicas que tienen diferentes beneficios. Los metabolitos secundarios o los componentes medicinales o los principios activos muchas veces son termosensibles. Si nosotros tenemos temperaturas muy altas durante mucho tiempo, vamos a eliminar toda la propiedad medicinal de nuestra planta o de nuestro material vegetal, ¿no?, que vamos a utilizar para ello. Por eso es que es importante llamar a las técnicas por su nombre y vamos a ver estas técnicas cuáles son. Vamos a empezar con la infusión, ¿vale?
Y vamos a utilizar esta definición en el contexto de la farmacología. Hay otras definiciones más que son igualmente válidas, pero yo quiero centrarme en esta, ¿no? En farmacología, una infusión va a ser la acción de sumergir una sustancia orgánica en un líquido caliente. En este caso, una sustancia vegetal, alguna hoja, alguna flor, alguna parte, ¿no? De las que ya vimos en la sesión 1. Pero sin que, importante, sin que llegue a hervir, para que los componentes activos se disuelvan en este líquido, ¿vale? En este caso, para nosotros, va a ser el agua. Esto va a ser la infusión, lo vamos a hacer con agua. ¿Agua qué? Agua que vamos a poner a calentar. En cuanto ya empiece, que veamos que ya va a empezar a reventar la burbuja de que está hirviendo, apagamos. Esa agua ya ha llegado a una temperatura que necesitamos para realizar la infusión. Y entonces colocamos en nuestra taza o en lo que vamos a beber. Yo les recomiendo siempre que sea, que no sea plástico, ¿vale? Y que tampoco sea aluminio. Nunca en la vida vamos a hervir ni a utilizar el aluminio para preparar compuestos medicinales. Siempre vamos a preferir lo que en México le llaman peltre o acero inoxidable, ¿vale? También se pueden ollitas de barro, pero hay que ver qué barniz tiene, porque hay barnices que también son tóxicos. Entonces, de preferencia peltre o acero inoxidable. Y peltre que no esté despostillado, ¿ok? Acá en España, vitrocerámica o acero inoxidable. ¿Es vitrocerámica o ya me estoy confundiendo con el nombre? Bueno, yo se los especifico en el documento. No recuerdo ahora cómo le llaman al peltre acá. Pero bueno, ya preguntaré al ratito y salimos de las dudas, ¿vale? Pero acero inoxidable o peltre. Les comentaba que si ustedes colocan, por ejemplo, hojitas de menta, hojitas de una planta que se llama melisa o de cualquier otra, o flores de manzanilla, lo que hacen cuando hacen la infusión es tener el agua caliente en un recipiente aparte, como ven en la imagen, en este caso es vidrio, que también lo pueden utilizar en vidrio, sería algo ideal. Y como ustedes observan, aquí ya hay unas hojitas, ¿no? Estas hojitas estaban previamente aquí, se les agrega el agua caliente, y esta agua caliente pues tiene una temperatura que no está hirviendo, por lo cual no nos va a destrozar algunos componentes que nos interesan, no solamente componentes medicinales, sino también a veces tomarse una infusión es también un disfrute, ¿no? Para los sentidos, para el gusto y el olfato. También hay componentes organolépticos que pueden ser agradables para nosotros. Otro dato muy importante, por lo regular no vamos a endulzar nuestras infusiones, ¿vale? Salvo en casos específicos, y si lo hacemos con miel, y miel de preferencia no pasteurizada, ¿vale? Ya veremos el apartado específico de miel, pero por ahora quédense que las infusiones, sobre todo las medicinales, no se endulzan, ni con azúcar, ni con stevia, ni con edulcorantes, no se endulzan, se toman así, tal cual, aunque no sea muy agradable el sabor de algunas. Sobre todo hay una que se llama chaparro amargo, que hace su honor a su nombre común, ¿no? Porque sí es bastante amarga, es una planta antihelmíntica, es decir, antiparasitaria. Después tenemos el té, ¿vale? Aquí les voy a decir algo como un juego de palabras, ¿no? Muchas veces todos los tés pueden ser infusiones, pero no todas las infusiones son té. ¿Por qué? Porque el té, cuando hablamos de té en el contexto del taller de herbolaria, el té se va a referir a la infusión preparada con base en esta planta llamada Camellia sinensis, o la planta del té. Recuerden que esta planta sí que tiene teína, que es parecida a la cafeína, también nos puede como activar, ¿no? Inclusive ya hay algunos etiquetados que dice libre de teína, porque también puede ser que nos altere bastante la teína en exceso o en dosis normal. De hecho, yo en particular soy muy susceptible a la teína. Yo sí me paso con el té verde, empiezo así como con taquicardia, me empiezo a poner medio alterado, ¿vale? Entonces, ojo con eso. El té es una infusión preparada con esta planta.
En el té tenemos todas estas variedades, ¿no? Principalmente el verde, el negro, el rojo, el blanco. Aquí les pongo una imagen. ¿Y por qué entonces tienen todas estas variedades? Las variedades son mucho por el proceso, que se realiza después del corte del té. Aquí vemos una imagen que nos dice menor oxidación y mayor oxidación. Son procesos oxidativos que se hacen en la hoja y que dan diferentes tonalidades, propiedades organolépticas, es decir, de aroma y de sabor, ¿vale? Aquí vemos que el té blanco simplemente lleva un par de procesos, ¿no? El secado, solamente es la planta Camellia sinensis secada, ¿vale? En el té verde vemos hay otros procesos que se llaman fijación, enrollado y secado. Son técnicas de manejo post cosecha. En el té amarillo vemos que hay otra técnica más, ¿no? Que se amontona. Entonces esto, aunque no lo crean, pues le confiere otras características a los tés y ya lo vemos en pantalla, o sea, lo vemos aquí realmente, ¿no? El té blanco sería como el más puro en el sentido de las técnicas, o sea, no se va a apilar, no se va a enrollar, simplemente se deja secar y tal cual va la planta, ¿no? Entonces en el té verde, que es como muy conocido, pues hay estas dos técnicas, ¿no? Y el té rojo, pues tiene ya todas estas técnicas más, hay inclusive un proceso de fermentado, ¿vale? Y en el té negro hay un proceso de oxidación, al igual que en el azul no es muy conocido, pero son los procesos que deben de tener en cuenta para saber las variedades del té, ¿sí? Y sí que saben diferentes, no sé si los han llegado a probar, tienen ciertos toques diferentes. Bueno, ya viendo esta diferencia entre infusión y té, ya quedamos que el té para nosotros va a ser solamente la infusión preparada con Camellia sinensis. Vamos a ver ahora lo que es la tisana, ¿vale? Aquí de fondo vemos por el lado izquierdo lo que es el té y por el lado derecho la tisana. Generalmente la tisana, no siempre, ya lleva más de un componente, ¿vale? Es una mezcla. También podemos tener infusiones mezcladas, pero en la tisana es más general. Encontrar una parte herbal y una parte frutal, ¿vale? También podemos utilizar frutas en la tisana y tienen un sabor más concentrado en este sentido, ¿no? Lo frutal casi siempre logra predominar sobre lo herbal. Entonces ya veremos combinaciones de tisanas, cómo hacer nuestras tisanas caseras, porque debemos de aprender primero a secar las plantas para que no les salga hongos, para que se puedan conservar más en el tiempo, y cada componente tiene su técnica, y también hay combinaciones propicias y combinaciones caóticas, ¿vale? Entonces la tisana, a diferencia del té, va a ser vamos a tener un proceso de cocción ligera, es decir, aquí sí va a hervir el agua. Aquí sí lo podemos hacer directamente en la olla, ¿vale? Lo podemos hacer directamente en la olla, hirviendo los componentes. No se hierve por mucho tiempo. Por norma general no se hierve más de 5 minutos. De hecho, a veces se llega solamente a los 3 minutos, se apaga y se deja reposar. Cuando se superan estos tiempos, a veces ya no hablamos de una tisana, sino hablamos de una decocción o incluso cocción. ¿Vale? Ya las veremos, las decocciones, en la siguiente sesión. Ahora quiero que se les quede claro lo que es una tisana, una infusión y el té, ¿vale? Quisiera saber si tienen alguna duda respecto a esto. De hecho, ahora yo me hice una tisana, una cocción ligera. Esto que estoy tomando, les comparto la receta, ¿vale? Es canela, un limón, amarillo o verde, que en realidad lo que nosotros en México conocemos como limón es lima. Si quieren que tenga un sabor más dulcecito, compren el limón que es de color amarillo, ¿vale? Allá en México. Acá en España es el limón amarillo, y la lima es lo que en México nosotros llamamos limón. Sé que suena enredado, pero me entenderán de un lado y del otro. y pues bueno, lleva también cúrcuma, le puse un poco de cúrcuma en polvo,
La cúrcuma es de origen de producción orgánica. Es muy importante que la cúrcuma sea orgánica porque si no, igual no tiene propiedades tan benéficas. A veces con el manejo de agroquímicos perdemos todo lo terapéutico de una planta. Vamos a preferir siempre las plantas orgánicas o cultivadas por nosotros, ¿vale? Sin pesticidas, insecticidas, agroquímicos. Vamos. ¿Ok? Porque nos van a producir efectos no deseados a la larga. Y pues bueno, es una... tiene hojas de menta. Entonces es una tisana como muy básica. Es una tisana para disfrutar el sabor. La endulcé con un poquito de miel pasteurizada, esta sí. Y pues bueno, como hace unos días me quise resfriar, pues me he estado tomando esto que sirve para como coadyuvante, ¿no? Cuando tenemos alguna gripe ligera, etcétera, nos ayuda a solventarlo bien, ¿no? Inclusive a bajar la temperatura. Así que es una receta que les comparto. Además sabe rica. Inclusive aunque no estés enfermo, si te la tomas, excelente. Tiene muy buen sabor. Y pues bueno, aquí tenemos otro ejemplo de tisana, ¿no? Tenemos aquí las partes evidentes que pues sería la canela, el anís estrella. Mucho cuidado con el anís estrella, jamás se le da a los niños. De hecho, en general, los tés, las tisanas, las infusiones no son para niños en general, ¿vale? Porque el anís estrella, de hecho, inclusive se prohibió en algunas zonas justo por este efecto, ¿no? De mortalidad, sobre todo en los niños. En los adultos no, pero en los niños causó muertes en el pasado. Así que cuidado con el anís estrella. Pues bueno, les quiero mostrar. En su correo yo les envié 2 materiales, ¿vale? Un material producido por el Ministerio del Medio Ambiente de España, que está muy bonito como para introducirnos a este mundo de la herbolaria. Tiene algunas fórmulas muy interesantes. Lo único que me queda de ver un poco este manual es que las plantas las trata por su nombre común, ¿vale? No incluye su nombre científico, entonces cuidado con ello. Es lo único que tendría que reclamarle a este pequeño folleto, ¿no? Que da una introducción al uso de las plantas. Inclusive hay una planta, hay una planta que nos aparece en las plantas y su capacidad para teñir, ¿no? Entonces aquí vemos ahí algunas. El nogal tiñe bastante. De hecho, en algunos lugares a personas con muchas canas hacen baños de hojas de nogal y de cáscara. Y pues bueno, esto se los comparto en su correo, ya lo iremos revisando, haremos alguna fórmula de aquí y les comentaré las observaciones, ¿no? Este es como muy básico. Se los compartí porque tiene información veraz y tiene plantas de toxicidad baja, ¿vale? Entonces es bastante seguro en ese sentido. ¿Ok? Tienen este material. Después también está este otro material que es muy bonito también porque tiene una clasificación de plantas que es una clasificación tradicional que también vamos a trabajar en el taller. Esto es de México, es herbolaria oaxaqueña para la salud. Fue parte de un proyecto, de un trabajo multidisciplinario, ya lo pueden ver en la propia introducción, y dentro de los contenidos, pues bueno, está lo que yo les quiero destacar, ¿no? Esta parte de hierbas dulces, hierbas amargas y hierbas insípidas, es decir, sin mucho sabor. Esta clasificación tan básica y tan tradicional, porque esto es medicina tradicional ya, nos da mucha idea de para qué se puede emplear una planta, ¿vale? A grandes rasgos, las hierbas consideradas dulces nos van a servir mucho para problemas o digestivos o de corte nervioso, ¿vale? Van a ser relajantes, van a ser digestivas, van a ayudarnos en alguna infección ligera, ¿vale? ¿A quién no nos dieron una manzanilla, ¿no? Cuando éramos más pequeños o ya de mayores para problemas estomacales, ¿no?
El té limón o zacate limón, la hierbabuena, el toronjil. Recuerden que el toronjil puede referirse a dos plantas, a Melissa officinalis en Europa o a Agastache mexicana en México, ¿vale? Aquí tenemos las hierbas amargas. Las hierbas amargas por lo regular van a ser, uno, diuréticas, y dos, van a ayudarnos a todas las vísceras internas, ¿vale? Al hígado, a la vesícula, a toda esta parte de segregar jugos gástricos. Por lo regular también llegan a tener una toxicidad de media a alta, entonces cuidado con ello, ¿vale? Hierbas amargas. Y las hierbas insípidas. Aquí vemos la caléndula, la cola del caballo, el llantén, etc. En este libro pueden ver, tiene fotografías también bastante lindas, tiene una historia ahí muy interesante de cómo se recopila esta información, y es hablando con médicos y médicas tradicionales de la región oaxaqueña, ¿vale? Curanderas, lo que les llaman curanderas, y curanderos de esa región. Ya veremos más a fondo esos temas, ¿no? Entonces aquí está muy bien cuidada la información. Les recomiendo que lo lean. Cualquier duda pues ya me comentan. Aquí trae como cierta información resumida de la clasificación que les comentaba. Hierbas dulces, ¿no? Su sabor es suave. Con ella se logra la se me traba la lengua. Con ella se logra la revivificación del organismo, y en particular se trabaja la parte superior del cuerpo, es decir, las emociones o el cuerpo emocional. Ya veremos que en su cosmovisión de esta medicina tradicional mexicana se trabaja por partes del cuerpo, ¿no? Y cada uno de estos sabores de las plantas tienen injerencia directa desde esta cosmovisión para tratar algún mal derivado, ¿no? De la parte superior, media o baja. Esto ya lo veremos con detenimiento en las próximas sesiones, ¿no? Las hierbas dulces tratan síntomas como depresión, tristeza, melancolía, angustia. Yo consideraría que mucho, sobre todo la angustia, los estados de estrés y nervios y enojo, ¿no? Y ayuda a tranquilizar a quien las padece. Entonces, muchas de las emociones también nos alteran el sistema digestivo, ¿no? Hay colitis o gastritis de origen nervioso, por eso les decía que también las hierbas dulces nos ayudan en esto, ¿ok? Revisen muy bien este manual. Recuerden que siempre hay que ser muy críticos con la información. No todo es al pie de la letra, ¿vale? En este caso sí nos incluye el nombre científico. Por ahí hay alguna que otra faltilla, un error de dedo que se les fue. Ya se los indicaré, ¿no? Pero en general está bastante bien, porque también nos incluye las contraindicaciones. Por ser anticoagulante se sugiere no ingerirlo antes de someterse a cualquier tipo de cirugía. El ajo, lo que les comentaba, ¿no? Que tiene un efecto anticoagulante, ni cuando estamos tomando coagulantes, ni antes de la cirugía. Entonces esto está súper bien, que vengan las contraindicaciones, ¿vale? La albahaca, otra planta considerada dulce. Entonces ya tienen aquí este toronjil. Ya les dije que en México a toronjil le llamamos a esto, a la Agastache mexicana, pero aquí en Europa a veces el toronjil puede ser la Melissa officinalis, ¿vale? Entonces este es el toronjil. De hecho huelen muy parecido porque tienen componentes similares, pero no son la misma planta. Y el toronjil es muy rico. Hay una preparación que se puede hacer con tequila y toronjil y queda bastante buena. Ya se los compartiré, ¿ok? Entonces revisen estos pequeños manuales, libros que les envié. Les enviaré más bibliografía, ¿vale? Aquí también tiene un glosario médico de las propiedades de ciertas plantas y algunos términos botánicos, ¿no? Que son buenos siempre saber. Entonces esto sería todo por hoy. Yo les agradezco mucho su tiempo. Espero que todo esté marchando genial. Y pues bueno, cualquier duda, háganmela saber. Me dicen aquí que quiere la receta del tequila con toronjil. Pues es muy sencillo, es lo que vamos a ver como una maceración, ¿no? Del tipo, en este caso puede ser hidroalcohólica, solamente alcohólica, o en este caso con un derivado, ¿no? Un licor derivado.
o un destilado derivado en este caso, porque el tequila es un destilado. Y a grandes rasgos utilizas la planta, puede ser seca o fresca. Si es seca utilizamos un poco menos, si es fresca utilizamos un poco más. Ya les comentaré, varían ciertas plantas, ¿no? Ya les pasaré la receta con los gramajes bien cuidados y pues bueno, no se preocupen, pronto se las comparto. Dice, ¿cuáles son las diferencias entre té negro y dark tea? ¿Y cómo fortalecen un ajo o cebolla destinada al consumo para que... A ver, aquí tenemos dos preguntas. Una, voy a utilizar la presentación para regresarme para contestar una de ellas. Déjenme ver aquí mi tablita de esto. No les he enviado aún las presentaciones que les prometí porque estaba haciendo correcciones. Metí más cosas y también metí, aparte de meter más cosas, modifiqué ciertos errores de dedo que se me fueron la vez pasada. Si ven alguno, indíquenmelo. Así voy afinando los materiales. Aquí Abraham nos pregunta que cuáles son las diferencias entre el té negro y el dark tea. Pues en principio serían estos procesos que tú ves como de aglomerados, son de manejos. Hay técnicas que son enrollados, de oxidativas, esto que llaman fijación, son ciertos amarres que hacen o ciertos procesos de prefermentado. Sinceramente, te contesto honestamente, no veo no sé la diferencia. Aquí se ve la diferencia visual, prometo que te lo investigo. Esto es una cuestión más de manejo, entonces voy a ver si encuentro alguna bibliografía y te lo contesto en la próxima sesión, ¿vale? Porque yo tampoco lo tengo claro cuál es el proceso específico. Sé que lo que varía es el proceso, porque al final de cuentas esto siempre es la misma planta, varía el proceso, pero no sé a ciencia cierta cuál es. Los únicos procesos que encontré así como en tablita era esta que tienen aquí, ¿no? Y que les voy a compartir. Y cómo fortalecer un ajo y una cebolla. Pues bueno, tendrás que empezar por el sustrato, ¿no? El sustrato va a ser donde tú vas a sembrarlo. Tendría que ser un sustrato con características adecuadas para que se desarrolle bien la planta. Y para fortalecerla es que varía mucho si es a nivel casero o a gran escala. Lo vamos a pensar a nivel casero, ¿vale? A nivel casero podríamos hacer algún invento, alguna especie de soporte una vez que veamos que el tallo ya empieza a costarle un poco de trabajo seguir y subir. Podríamos poner un palo para que tenga mejor soporte. Eso podría funcionar. Sería una técnica como muy rústica, muy al alcance. Vamos a pensar siempre las cosas como al alcance. Ya si lo hablamos a nivel de manejo agronómico, pues bueno, tienes que meterte desde los nutrientes, desde el manejo, desde lo que le das. Pero para este experimento que les propongo de hacerlo caseramente, esto valdría un palo que haga a su vez de soporte, ¿vale? Pero tienes que ir dejando a la planta también que agarre cierta fortaleza, porque la planta siempre se va a adaptar a lo que haya a su medio. Si tú la chiqueas demasiado, no va a crecer fuerte. Tienes que esperar a que ya tenga una buena altura el tallo, pero cuando tú ya veas que le va a empezar a costar o que lo ves ahí muy frágil, le pones un soporte. Puedes hacerlo con palillos, con unos abatelenguas unidos, etcétera. Podrías ahí ingeniarte en ese sentido, ¿vale? Sobre todo yo he visto que pasa más con el ajo, más que con la cebolla. Me parece que con el ajo. O también si tienes tu maceta, otra estrategia que no sería tan difícil, sería pegarla en una pared. Entonces la misma planta siempre va a buscar ese soporte, ¿no? O sea, un lugar donde no la muevas mucho y lo buscará. Es que yo así las tenía en el patio, por eso te los digo. Disculpa, yo tengo una verdad que no termino de quedarme claro. No me perdí la clase. ¿Dónde? Ok. Jocelyn, te contesto tu pregunta. Estoy compartiendo todas las clases, tanto estas clases en vivo como ciertos videoresúmenes que les hago y que a veces incluyo información extra de los temas en mi canal de YouTube. De hecho, les decía que si me pueden ayudarlo a compartir,
porque pues bueno, el taller está pensado de manera gratuita y para que tenga un alcance, ¿no? Y la intención es como justamente tener un ejercicio más consciente de las prácticas herbolarias, rescatar los saberes tradicionales, pero con conciencia y sentido común, ¿no? Para evitar riesgos para nosotros y para otras personas. Entonces, lo puedes hacer en mi canal. Te envío al correo y les envío a todos a los correos que tengo nuevamente la liga y la liga de los videos que he subido. Hasta el momento he subido el resumen de la sesión 1. Voy a ver si subo este video de la sesión 2. Y he subido el video resumen en 2 partes de los temas de la sesión 1, ¿vale? Que son temas más de corte botánico, de saber qué es una planta, de las bases y de saber qué es la medicina tradicional también. Abraham tiene otra duda. Se las leo. Si son la misma planta en diferentes presentaciones, ¿los beneficios son los mismos o sí cambian mucho entre presentaciones? Cambian mucho porque estamos hablando, mira, de esta barra que vemos aquí, de procesos oxidativos, ¿no? Cuando tenemos un proceso oxidativo, los componentes fitoquímicos de la planta van a cambiar. Se van a unir con otras cosas, se van a romper o descomponer en otros. Entonces, sí cambia muchísimo. De hecho, hay en medicina tradicional, hay preferencia, me parece que es por el té verde, cuando se tratan, cuando se busca esta actividad más energizante, ¿vale? Y también del metabolismo, de ayudarnos a que nuestro metabolismo basal tenga ahí como una pequeña ayuda. Hay estudios que demuestran su acción, ¿vale? Ya se los compartiré. Si quieren, la próxima clase hablaremos un poquito más del té, de Camellia sinensis, y ver sus propiedades. Voy a investigar más la bibliografía que tengo, les compartiré algunos artículos y todos salimos de las dudas. Recuerden que pues bueno, para eso está el taller, ¿no? Justamente para plantear estas inquietudes y las podemos resolver de manera colectiva. También si ustedes encuentran algo y quieren compartirlo, tienen pues esa posibilidad, ¿vale? Entonces, la respuesta en un principio es que sí cambian muchísimo. De hecho, ahora mismo no recuerdo qué variedad no se recomendaba tanto. No recuerdo si era la roja, ¿vale? Y había un motivo, porque en ciertos procesos, yo veo que acá hay un fermentado. Los fermentados a veces son muy buenos, pero si los fermentados son industriales y no se llevan a cabo en condiciones adecuadas, pueden propiciar la aparición de microorganismos que no son tan buenos para nosotros, o microorganismos que producen ciertas toxinas pequeñitas que también nos van a causar cierto malestar, ¿vale? Entonces, pues bueno, si alguien tiene alguna otra duda, adelante, y si no, pues daríamos por terminada la sesión. Por favor, compártanme sus mail nuevamente, si pueden hacerlo a mi correo. Les recuerdo que es jairlion13@gmail.com, los que no la tengan, o bien compártanmelo por mensaje privado aquí en Skype. Y pues bueno, déjenme terminar esta transmisión. Bueno, está escribiendo, me parece que René. Entonces, esperaré a ver su pregunta, si es pregunta, o a lo mejor está escribiendo a otro lado. Pero a mí me parece aquí que anda escribiendo. Si es eso, la contestamos. Recuerden, también les voy a mandar esta bibliografía de farmacognosia, que está muy padre. Es bastante pesadita porque ya viene como con términos muy específicos de farmacología, pero pues bueno, quien lo quiera tener, ahí lo tiene. René, sí, claro que sí. De hecho, la idea es que ustedes compartan inclusive este enlace del grupo de Skype con esas personas, o pueden compartir también el directo de YouTube. Siempre que hago estas clases por Skype, pongo el directo en YouTube, por eso es que estoy trabajando con 2 computadoras. Entonces pueden compartir tanto el enlace del grupo de Skype como el enlace de YouTube. O sea, está pensado para eso, así que no problem. Les mando todo, ¿vale? Por si hay personas que se quieran unir en las futuras sesiones, pues no vayan tan perdidas.
recuerden que no hay como un control estricto en eso, ¿no? Porque el objetivo de ese taller es divulgar, es informar y compartir estos saberes que a final de cuentas son herencia de la colectividad humana en distintas culturas. ¿Ok? Entonces les enviaré a su correo todo esto. Abraham, por favor, escríbeme a mi correo, porque no, es que tengo varios amigos Abraham, entonces perdona, no sé cuál de todos eres. Y pues si me puedes escribir, adelante. Te lo voy a agradecer mucho. Y pues bueno, chicas y chicos, un placer estar con ustedes. Esperen que aquí tengo una última pregunta. El té, pues recordemos que hablaríamos más de una tisana, ¿no? Porque el té es este té. Este té no es realmente tan laxante. Entonces, para digestivo o para ayudar a defecar, la pregunta es, ¿cuál es el mejor tipo de té para defecar si estás obstruido o el té solo extriñe? Nos preguntan aquí. Te contesto, primero lo que te comentaba, ¿no? Sería una tisana, porque el té, que se referiría a Camellia sinensis, no es tan buen laxante. Entonces aquí hay otras opciones que pueden ser tanto tisanas, pero también hay algunos zumos o batidos que pueden ayudar más. Pero muy importante, y esto siempre lo vamos a tener claro, ¿no? Como le comentaba hace rato a la otra persona que exponía una inquietud similar de un padecimiento, hay que ver siempre el origen, por qué hay esa obstrucción, por qué hay esa dificultad para defecar. ¿Es por algún problema de salud específico que estemos pasando? Puede ser porque nuestra flora bacteriana esté destruida y a lo mejor lo que necesitamos, más que tisanas o remedios momentáneos, es reconstituir esa flora bacteriana, y eso se puede hacer a través de diversos preparados de fermentos, que también ya veremos fermentos. Aprenderemos a hacer vinagre casero, aprenderemos a hacer tepache, aprenderemos a hacer inclusive vino, unos vinos caseros y cerveza, ¿vale? Todos tienen un principio similar y algunos otros fermentos orientales que son muy sabrosos. Entonces, contestando a tu pregunta, yo te diría que me especificaras más otros datos, ¿no? A mí nunca me gusta lanzar como remedios así sin saber mucho la historia o algunas otras bases, y pues si quieren eso ya me lo escriben y a las siguientes sesiones pues exponemos las problemáticas más en detalle y diríamos, para una persona con estos problemas, con estas características, se podría utilizar tal tratamiento. En general, cosas laxantes van a ser las plantas que nosotros vamos a tener presencia importante de mucílagos, ¿vale? Los mucílagos son estas sustancias como gelatinosas. En este caso hay una planta que se llama fenogreco, que sería la que te recomendaría, tiene una baja toxicidad, tiene algunas otras propiedades alimenticias y ayuda también a activar este tránsito, ¿no? Intestinal. El fenogreco se deja remojando, lo puedes dejar remojando toda la noche, y en ayunas lo puedes tomar en un batido con ciruela pasa, que también puedes dejar remojando toda la noche en esa misma agua, con un poco de chía y linaza. Entonces esas tres cosas juntas, más algo fibroso como podría ser el apio, lo puedes mezclar todo y te podría ayudar mucho. Eso es algo muy ligero. Ya si vemos que el problema es de otro origen, pues tendríamos que hacer un tratamiento mucho más complejo, ¿no? Entonces, muchas veces los problemas digestivos son por el estado de la flora bacteriana que tenemos en el tracto digestivo. Entonces ya veremos la importancia de consumir fermentos o de evitar algunas otras cosas, ¿no?, en nuestra alimentación. De hecho, yo justamente estoy intentando tener mejores hábitos alimenticios para mejorar mi calidad de vida y mi salud. Ya les iré compartiendo estos tips, ¿no? Sé que cuesta, pero se puede lograr. Entonces, pues bueno, en principio, esta sería como una receta general laxante. Hay otras plantas, pero te digo, no me atrevo a decírtelas así directamente porque tendríamos que ver el origen del problema. ¿Ok?
Pues gracias a ustedes, se los agradezco mucho y ahora sí pues damos por terminada la sesión. Estas inquietudes que me comentan pueden escribirme el caso más amplio por correo para yo tener en cuenta otras variables. Recuerden que en la medicina tradicional vamos a trabajar no con solamente la variable de la enfermedad, del padecimiento, del síntoma, del signo, sino vamos a contextualizarlo siempre en nuestro ambiente, en nuestros hábitos de vida, en nuestra actividad física, en muchas otras variables, ¿no? Inclusive en nuestra forma de ser, en nuestras emociones. Ya cuando veamos medicina tradicional china o ayurvédica, que es la de la India, inclusive en la mexicana hay ciertas variables emocionales, sentimentales y mentales que nos propician a ser más susceptibles a ciertos padecimientos o a otros. ¿Ok? Pues bueno, hasta pronto. Ahora sí corto la emisión y que tengan bonita tarde en México y buena noche en España. Sean felices. Chau, chau.